Bienvenida a nuestro primer invitado, Pedro Meilán, exdirector de Acodeco, abogado experto en estos temas de consumos y precios. Nos acompaña. Pedro, un panorama sumamente complicado y que se veía venir con el inicio del alza de los combustibles. Lo primero que quiero preguntarte es tu apreciación sobre los modelos que ha estado aplicando el gobierno para este caso específico de evitar que los alimentos dejen de llegar al centro de la ciudad justamente por esta medida de presión que han adoptado desde hace 5 días los transportistas de carga agrícola en Tierras Altas, provincia de Chiriquí. Buenos días, Castalia, gracias por la entrevista. Un saludo a todos los televidentes de Canal 2 a nivel nacional. Es un tema muy complejo, Castalia, porque parte de las políticas económicas que dicta cada país. Por ejemplo, en nuestro país nosotros tenemos políticas económicas desde la libre oferta y demanda hasta cierto tipo de regulaciones. Como tú bien sabes, en el gobierno del presidente Varela se hizo una regulación de precios de ciertos productos, creo que eran 48 productos que estuvieron regulados o 50, que la misma se ha ido desregulando a medida que ha ido pasando el tiempo, cuestión que nosotros a título personal en alguna forma compartimos. Es mejor tener un país donde exista más productos, mejores precios y más calidad a través de la libre oferta y demanda que productos regulados que pueden crear escasez. Entonces, dependiendo de la política económica que dicta el país, en ese aspecto es que se podría ver el tema de los precios. Actualmente con la política que tenemos, el consumidor tiene la opción de poder encontrar productos en los lugares donde los puede encontrar más económicos, y eso resulta un poco difícil para el mismo, porque el ciudadano lo que espera es tener acceso a comida, a productos agrícolas, sí, en forma rápida, barata y que no le cueste tanto. Pero el aumento actual, fuera del tema de los combustibles, también tiene que ver con una incidencia específica, que es el tema de los transportistas. Eso al final no tiene nada que ver con política, ¿sí? Porque aunque el producto estuviera regulado o tuviera un control de precios, el producto hubiera aumentado porque hay un tema con los transportistas. Hay que resolver el tema de los transportistas para entonces ver cómo se empieza a buscar mecanismos que abaraten un poco la producción o los alimentos. Pedro, hay una circunstancia muy particular y sabemos, y usted lo ha dicho en reiteradas ocasiones, en Panamá se eliminó el control de precios, pero nuestra ley, Pedro, ¿prevé alguna medida ante casos de emergencia como los que estamos viviendo? Hay una guerra que definitivamente nos ha impactado a todos. O sea, ¿nuestra norma prevé ese tipo de situaciones o el gobierno tiene la posibilidad ante una emergencia nacional de poder aplicar medidas que puedan aliviar no el costo del que transporta? Porque lo decíamos con Icar más temprano, se le subsidió a los taxistas, se le subsidió al transporte selectivo y siguen aplicando tarifas aumentadas ilegalmente. Entonces, se puede conseguir un subsidio para el transporte de carga, pero los productos nos van a seguir llegando caros a Panamá. Sí, eso es correcto, Castalia. Eso demuestra el juegavivo de muchas de las partes de la cadena. Porque en esta forma lo que hay es que tratar de achicar la cadena, que el productor pueda llegar directamente al consumidor. Y ahora te voy a hablar sobre ese tema. Pero es importante conocer de que sí, hay legislaciones para poder tener medidas de control de precios. La misma Constitución lo establece y la misma Ley 45, de manera excepcional, la ley que creó la Acodeco, establece que se pueden regular los precios. Es más, los decretos de regulación de precios que existen actualmente para alimentos se tienen que renovar cada 6 meses. Por eso que tú ves que cada 6 meses, creo que son los primeros de enero y los 31 de julio, los primeros de enero y los primeros de julio, se vuelve a renovar eso. Pero Castalia, si no hay producto y el tema de transporte es por el gusto, porque el precio va a estar alto por la escasez y las regulaciones crean escasez. ¿Qué puede hacer una recomendación para el Estado? Una de las cosas que puede aliviar los precios es tratar de inundar el mercado de mercancía, lógicamente con un tema de flete en el cual no llegan los camiones. En estos momentos es difícil hasta que no se pueda solventar esa situación. Pero desde hace rato hemos venido hablando de los mercados periféricos. Si la opción que tiene el consumidor de ir a buscar alimentos en los lugares más económicos, hay que tenerle acceso a mercados en áreas más cercanas. ¿Y por qué mercados periféricos? Porque ahí se achica esa cadena en la cual entran una cantidad de intermediarios que lo que hace es aumentar el precio. Entonces podríamos crear mercados periféricos en áreas específicas donde haya mayor
La clave sigue siendo los mercados, Pedro, tomando en cuenta que, bueno, toda esa mercancía, la mayoría viene para el Merca Panamá. Tengo entendido que incluso de áreas como La Chorrera, de Peronomé, incluso envían entonces mercancía de aquí para regresar para allá, aumentando evidentemente el costo. Claro, es que si tú tienes más mercancía en diferentes sectores, imagina que tú abras un mercado periférico para el área oeste, uno para el área este, donde está Chepo Pacora, otro que lo puedes abrir en el área centro, que lo tienes aquí, Mercado Meri. Cuando tú vas a una tienda, a un supermercado y un mercado, tú te das cuenta de las diferencias de precio. Son astronómicas. Entre un supermercado y un mercado hay una diferencia de precio de casi 10-15%. Entre un supermercado y una tienda hay una diferencia a veces hasta del 25% que lo hace o lo crea un 35-40 entre el mercado. O sea, opciones de precio más económicos hay. Lo que pasa es que a muchos consumidores se les dificulta el traslado o no les gusta eso, sino que quieren que el Estado les facilite dónde llegar. Entonces, la manera más óptima en un país de libre oferta y demanda es tener más oferta, crear la oferta y achicar el espacio que hay entre los intermediarios. Porque los intermediarios también aumentan precio. El que va a Chiriquí compra un poquito de mercancía para traerlo en un pick-up y después se lo vende a otro que está fuera del Merca Panamá y ese se lo vende al establecimiento que va a vender. Cuando tú vas a revisar, pasó por 5 manos distintas y cada uno de ellos le aplicó un porcentaje. Y ahí es donde está parte del problema. Si nosotros a través de Lima y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario empezamos a incentivar las ferias libres que siguen estando por ahí pero son muy pequeñas y creamos estos mercados grandes en áreas específicas de población vulnerable, en las cuales haya gran cantidad y sea de escasos recursos, yo te puedo apostar que empieza a haber una mejoría en el tema de los precios de los productos alimenticios. Y si pudiésemos evaluar, Pedro, ayer se levantan los productores, los transportistas de carga agrícola de la mesa, pues no aceptan. Si pudiese usted evaluar los mecanismos que está utilizando en este momento el gobierno, les ofreció un bono, no quieren el bono, ellos sostienen que no es suficiente para poder sufragar el alto costo del combustible en estos momentos. Pero, Castalia, es un problema a nivel mundial. Ese problema no lo tienen nada más los transportistas, lo tenemos todos los ciudadanos de la República de Panamá. Y si el gobierno no puede subsidiar de por sí, ahí sí hay que hacer un alto. No podemos seguir en alguna forma subsidiando todo lo que está ocurriendo. Hay que generar mayor empleo. Y el tema del combustible, Panamá no tiene ni petróleo, ni crea ni produce gasolina. Nosotros estamos totalmente a merced de los mercados internacionales, al igual que casi todos los países del mundo. Esto no es una situación única y exclusiva de Panamá. Entonces, tú no puedes crearle, o sea, el gobierno está tratando de paliar esta situación que es una coyuntura y nosotros esperamos que sea a corto plazo. Pero también todos tenemos que poner de nuestra parte. Todos los comercios, todas las personas que estamos dentro de la República de Panamá estamos afectados por el tema del combustible. Dígame, sí. Sí, voy a cambiar radicalmente de tema para poder utilizar los minutos que me restan. Y es obligado un tema, señor Bailán, voy a cambiar de tema, voy a hablar de medicamentos. Y muchas reacciones se han dado luego de que el gobierno diera a conocer esta nueva medida a través de lo que han denominado Medixol, medicamentos solidarios, a quienes aseguran, y en breve vamos a sumar a representantes de pacientes con enfermedades crónicas, no garantiza que los precios de los medicamentos disminuyan en Panamá, que es lo que la mayoría está demandando. ¿Cómo evalúa usted esta medida anunciada por el gobierno? Primero tengo que decirte que de las enfermedades que son crónicas o enfermedades mortales, porque las existen mucho, yo que soy una persona que estoy en contra de muchas regulaciones, estoy de acuerdo en que existe un control de precios. Enfermedades en las cuales como el SIDA, como el cáncer, como inclusive la misma diabetes, son enfermedades que hay que aplicarle control de precios porque son enfermedades que crean mortalidad. Y partiendo con esto, yo lo primero que puedo decirte, Castalia, es que el Estado es como el papá de todos nosotros. El Estado no tiene por qué pedirle permiso a nadie para poder importar medicamentos, y menos si no los va a vender, porque los medicamentos que importa el Estado son medicamentos que van directo a la caja del Seguro Social. Esos medicamentos son para beneficiar a todas las personas que han pagado su seguro social. Entonces yo no estoy de acuerdo con esta cantidad de leyes que crean que hay que crearse primero un desabastecimiento para nombrar una comisión para entonces en caso tal de que exista desabastecimiento nosotros poder traer medicamentos. El Estado puede traer medicamentos cuando quiera. Pero hay forma de controlarlo. En el pasado, y se preguntábamos ayer dónde quedaron las farmacias solidarias,
o las farmacias Compita, que existieron también recientemente que no funcionaron, o sea, y que en el pasado hubo incluso casos de corrupción, donde Pero o sea, sí, ¿cómo controlar y al final los otros decían, y los que no están asegurados entonces no se benefician? Mira, Castalia, esto comienza en el momento de que, lo primero que hay que tener medicamentos. Para tener medicamentos hay que importarlos. Para crear una farmacia popular, el Estado es el que tiene que traer eso. Entonces, el primer medicamento que hay que traer es el medicamento que es para abastecer la caja del Seguro Social a los asegurados. Posteriormente de ahí, el exceso del mismo se puede crear en farmacias populares que sean mucho más económicas. Ahí tenemos lo primero. El tema de que haya corrupción no es un tema de la política o en la forma que tú lo traes, es tema de personas. Ahí entonces lo que hay que crear es el mecanismo para poder ser más fiscalizador para que estas personas no puedan pirlar esto y robarse los medicamentos y que tengan entonces una pena o se le tenga una sanción ejemplar y queden detenidos y presos. Es que aquí eso es lo que ocurre. El tema de cómo traerlos y meterlos aquí es lo correcto. De que si te administra más son otros 500 pesos, Natalia. Ahora bien, a través de esta traída a Panamá de medicamentos en la caja del Seguro Social, en alguna forma empezamos a aliviar el tema de los pacientes. Fíjate, actualmente, y escuché al ministro decir con el tema de que van a traer medicamentos y hay que comprarlos entre las farmacias, ¿quiénes son los beneficiados al momento de que esos medicamentos los pueda obtener el asegurado? Y fíjate lo que dice, nosotros esperamos que estas farmacias sean solidarias con nosotros y nos den mejores precios, y si no lo dan, ¿y cómo nosotros podemos saber como contribuyentes cuánto es el precio que le están pagando a las farmacias? Porque al final las farmacias siguen siendo las mismas, o los distribuidores de medicamentos en Panamá, los que van a seguir cobrando, porque no se cobran afuera más barato. Así es. Pedro Meilán, me quedo con ese mensaje y vamos a estar monitoreando cómo se pone en marcha en estas primeras semanas esta medida anunciada por el gobierno. Gracias por acompañarnos, Pedro. Gracias por su tiempo. Buen día. Muchas gracias a ti y buenos días a todos.